Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como les venía comentando, todo el carácter médico-legal que tiene la historia clínica y la confidencialidad que se debe tener al momento de consignar los datos y no pues someterlos a la opinión pública o no pues divulgarlos sin el consentimiento del paciente, porque hay veces que estos datos de la historia clínica nos pueden servir en caso de que se esté realizando algún tipo de investigación o algún tipo de presentación de caso clínico. Podemos utilizar los datos del paciente siempre y cuando este nos diga y nos dé su afirmación para poder usarlo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros una buena historia clínica? Aquí traje una serie de imágenes que me parecieron curiosas porque pues parte de la actitud de nosotros como estudiantes de medicina para aprender a realizar una buena historia clínica. A muchos de nosotros nos da miedo pues presentar una historia clínica bien o mal hecha a nuestros profesores. Pensamos que nos va a responder como está respondiendo el gatito en esa imagen o algo así por el estilo. O muchas veces nos mandan a realizar una historia clínica y hacemos la reacción que tiene el segundo gato. Historia clínica, porque yo por qué voy a hacer historia clínica? En vez de pensar un poquito diferente y decir, hombre, sí, la historia clínica, voy a animarme, voy a tener contacto con el paciente, voy a hablar con el paciente, voy a aprender un proceso nuevo en mi carrera. Entonces, también es importante destacar que muchas veces creemos que los pacientes no nos van a ayudar. Eso es completamente erróneo, por así decirlo, porque muchos pacientes les gusta colaborar con los estudiantes de medicina. Estamos, por ejemplo, en una consulta con pues, nuestro docente, nuestro médico que está ahí, nos está dando la clase y pues, el paciente viene y el doctor nos puede decir, bueno, estudiante, hágale la historia clínica al paciente. Y pensamos como dice el muchacho que está aquí, o sea, la paciente nos puede decir que no, pero no, generalmente dicen que sí, son personas que les gusta pues, colaborarle a los estudiantes básicamente. Entonces, los invito a que se animen a hacer historias clínicas y que pues cada día con una historia que se realice van a aprender muchísimo más a hacerla. ¿Qué consejos o qué tips les daría yo para realizar una buena historia clínica? Bueno, los pacientes cuentan todo lo que le hacen en la consulta, cómo los atiende, cómo se sintieron en la consulta. General, veces yo tiendo a preguntarle a mis abuelas, a mis tías, cómo se sintieron cuando fueron a revisarlas y pues muchas veces me comentan que sí, que se sintieron bien, pero otras veces lo que me dicen, no, Jorge, mira, pues yo sentí que el médico me trató mal porque ni siquiera me miró, fue metido todo el tiempo en el computador, todo el tiempo fue anotando lo que yo le decía, pero nunca estableció contacto visual conmigo, no me examinó, no me revisó. Esto es muy importante, a los pacientes les gusta que nosotros los toquemos, los revisemos para que así, o sea, los pacientes así sienten que en verdad asistieron a una consulta y lo revisaron de la manera correcta. Entonces, pues lo importante aquí es saber escuchar al paciente. Hay que dejarlo hablar. Tenemos que dejar que el paciente nos manifieste qué tiene, no colocar palabras que el paciente no nos ha dicho. Más adelante les comentaré un poquito acerca de esto. Es importante prestar atención a todos los detalles que nos está contando. Hay veces que omitimos cosas porque pensamos que no son importantes al momento de consignarlas en la historia clínica, pero esto es un poco equivocado porque todos los datos que tenemos en la historia clínica son importantes, así que no debemos omitir ningún dato. No hay que demostrar prisa. A veces, pues aquí en Colombia se estipula que con 15 minutos debemos terminar una consulta. Créanme que 15 minutos son suficientes para hacer una muy buena consulta y una muy buena historia clínica. Así que debemos tomar las cosas con calma y pues ir preguntando paso a paso qué es lo que está sintiendo nuestro paciente. Importante, mostrar seguridad. Pues hay que sentirse seguro. Usted en este momento es el médico, es el que va a interrogar al paciente, es el que va a examinarlo. Por eso coloco aquí mirar a la cara al paciente. En ese momento el paciente va a sentir seguridad también porque cree que la persona que lo está entrevistando está segura de sí misma. Es importante y por eso traje esta fotico que tengo aquí, esta fotico que nos denota un poquito el sentimiento que tienen los pacientes. Por ejemplo, cuando vemos un paciente, muchas veces lo tratamos como eso, como un paciente más, solo tenemos que buscarle el diagnóstico, solo tenemos que saber qué tiene y nos vamos un poquito más allá, un poquito más al lado humano de la persona, pues debemos acordarnos que la enfermedad ya lo está tratando mal para que una persona adicional lo cambie, lo trate mal. Entonces debemos tener en cuenta de tratar a las personas con un poquito de empatía y principalmente tratar a los demás como quieres que te traten. Es un pilar fundamental para establecer una buena relación médico-paciente.
qué componentes tiene la historia clínica y qué datos vamos a consignar al momento de establecer una consulta. Pues lo primero sería la anamnesis. La anamnesis es toda la entrevista que se le va a realizar al paciente, todo lo que le vamos a preguntar y pues todo lo que vamos a consignar en la historia a manera de entrevista, sin necesidad de tocar al paciente en ese momento. En cuanto a los ítems que debemos evaluar en la anamnesis, tenemos los datos de filiación, que son toda aquella información útil para poder identificar a nuestra paciente, a nuestros pacientes, como datos socioeconómicos, el nombre, el documento de identificación, el tipo sanguíneo, entre otros. El motivo de consulta, la razón principal por la que el paciente va a nuestra consulta, la razón principal, el primer síntoma que está teniendo el paciente, ese es el motivo de consulta. La enfermedad actual es como toda la historia de evolución que ha tenido la enfermedad en el paciente, desde el momento que empezó a presentar los síntomas hasta el día que va a nuestra consulta. Ahí se están consignados los signos y los síntomas que presenta al paciente y que nos está refiriendo al momento de hacer la entrevista. La revisión por sistemas no es más que una serie de preguntas que le hacemos al paciente para saber si adicionalmente a los síntomas que nos está contando en los diferentes órganos de los diferentes sistemas también está presentando algún síntoma que no nos ha comentado hasta el momento. Y pues el examen físico, como ya saben, se tiene que realizar cefalocaudal de pies a cabeza, todos los órganos, todos los sistemas y pues basado en los 4 pilares para el examen físico que son la inspección, la palpación, la ocultación y la percusión. Con toda esta información obtenida podemos obtener hasta un 70% del diagnóstico definitivo para nuestro paciente. Si ven, hasta el momento no hemos realizado ningún tipo de prueba diagnóstica, ningún tipo de examen adicional, solamente con los datos que podemos recolectar de nuestro paciente, tenemos ya un posible marco de impresiones diagnósticas. Y pues luego de establecer unas impresiones diagnósticas podemos iniciar un plan de manejo, que en este plan de manejo ya estarían pues consignadas los exámenes que vamos a realizar, dónde vamos a trasladar a nuestro paciente y todas esas medidas para tratamiento que debemos darle a nuestro paciente. Ok, entonces, muchas veces, ¿cómo? Bueno, me pregunta, un momento, ya leo tu pregunta. Andrea nos pregunta que si no hay problema en colocar la revisión por sistemas antes que los antecedentes. Generalmente no existe ningún tipo de problema. Hay muchos modelos de historia clínica. Muchos tienen principalmente los antecedentes y luego la revisión por sistemas, otros tienen lo contrario. Porque si notas, todas estas son preguntas que le estamos haciendo al paciente, aún no hemos pasado un examen físico como tal. Entonces, pues podemos preguntar antes al paciente si sufría de alguna enfermedad, si tiene antecedentes toxicológicos, todo eso lo podemos preguntar antes. En cuanto a revisión por sistemas, también podemos preguntarlo después de la enfermedad actual, eh, así que no tendríamos ningún problema en colocar una encima de otra o pues el antecedente después de la revisión por sistemas. Hasta el momento tienen alguna otra pregunta o algo por el estilo, escriban por el chat. Ok, me preguntan que si en los datos es necesario colocar el dato del acompañante. Sí, o sea, muchas veces en las historias están consignados los datos de los acompañantes. También es importante encontrar quién es o pues determinar quién es el que nos está contando la historia clínica. Por ejemplo, si el paciente va acompañado de su esposa y el paciente por su dolor o por su síntoma principal que tiene, no puede hablarnos, la esposa en este momento es la que se va a estar encargada de pues darnos la información que requerimos en el momento. Ya cuando el paciente mejora un poquito la condición, podemos preguntarle a él. Así que pues sí, algunas veces podemos colocar el nombre de, pues, del acompañante de la persona. Otra pregunta que nos hacen es que si la religión del paciente es un dato muy importante. Sí, es muy importante la religión porque hay pacientes que por sus bases religiosas tienden a evadir una serie de tratamientos que podemos suministrar. Es muy clásico el caso que se tienen hoy en día con los testigos de Jehová,
en cuanto a la administración de propiedades sanguíneas, a las transfusiones, todo esto porque según su religión no está permitido y nosotros debemos estar conscientes de esto y respetar esa decisión. Así que pues si nos podemos meter en algún problema si le realizamos una transfusión a este paciente y pues el paciente puede hasta demandarnos porque no le pedimos su consentimiento para realizarle la transfusión. Así que sí, es muy importante la religión de nuestro paciente. Bueno, seguimos con lo que venía comentando de los datos de filiación. Todos estos datos son importantes. Ya hablamos un poquito de la religión, pero también es bueno hablar del domicilio, el teléfono. El domicilio es importante porque hay enfermedades que son endémicas de ciertas zonas. Por ejemplo, aquí en Colombia las enfermedades tropicales, Zika, chikungunya, todas estas son endémicas de nuestro país. Entonces hay que tener en cuenta personas que vienen de países de afuera por si presentan alguna enfermedad propia de su territorio. Y pues entre más datos de esto podemos encontrar el estado civil, la edad, sexo, la ocupación. También es importante destacar la ocupación porque hay enfermedades que están relacionadas con el entorno de trabajo del paciente. Por ejemplo, si estamos ante el caso de que nos consulta un minero o un trabajador que está expuesto constantemente a gases, está expuesto constantemente a materiales que pueden afectar su sistema respiratorio, debemos tener en cuenta la profesión del paciente, pues primero para darle un plan de manejo y segundo, darle las recomendaciones de que disminuya la carga laboral y entre otras cosas para que pueda mejorar su cuadro clínico. Hay que tener en cuenta al momento de realizar los antecedentes, de realizar pues los datos de filiación, enfocar los datos de filiación a nuestro paciente. Y traje dos imágenes en donde resalta que pues el paciente está teniendo una urgencia, una condición grave y pues en estos momentos no es necesario tener todos los datos en estos momentos porque el paciente está en una urgencia y muchas veces nos va a llegar el paciente incluso hasta inconsciente, pero debemos tratar de buscar aquellos datos más importantes que nos pueden servir para un posible tratamiento. Y pues en este caso, ya después de que le damos un tratamiento al paciente, podemos recolectar la cantidad de datos que nos hagan falta para tener pues los datos de filiación completos de nuestro paciente. Ok, ahora vamos con el motivo de consulta. El motivo de consulta es la razón principal por la que el paciente va a consultarnos, el paciente va a visitarnos. No nos va a visitar porque va a visitarnos generalmente porque está enfermo. Debemos indagar cuál es el síntoma principal que el paciente tiene. Muchas veces está recomendado colocar textualmente lo que el paciente nos está manifestando. Doctor, tengo tos. Doctor, me duele la barriga. Doctor, me duele la cabeza, etcétera. Y debemos colocarlo siempre con términos coloquiales, a no ser de que sean casos extremos donde la terminología usada por nuestro paciente no sea la adecuada para tratar, pues, en la clínica, por así decirlo. Entonces debemos ser un poquito selectivos con ese tipo de información. Entonces, pues, con este motivo de consulta, ya nosotros debemos ir pensando en un posible diagnóstico para nuestro paciente. Si ven que todos los ítems que les he estado mencionando tienen una importancia clínica bastante relevante. Ya cuando vamos evaluando los motivos de consulta, podemos encontrar si el paciente refiere que tiene tos, distensión abdominal, vómitos, dolor precordial, ya pensando en un posible diagnóstico. Por ejemplo, si tiene dolor abdominal, que duele en el abdomen, ¿no? En el abdomen duele la vesícula, duele el páncreas, duele el hígado. Todo esto lo debemos ir pensando para ya pues ir enfocados un poquito más acerca de qué tiene nuestro paciente. Ok, ahora vamos con, creo que es una de las partes más importantes de la historia clínica para mí, la enfermedad actual. La enfermedad actual es toda esa evolución que ha tenido el cuadro clínico en nuestro paciente, desde el inicio de sus síntomas hasta el momento que está con nosotros en la consulta. Importante destacar que es una descripción cronológica, paso a paso, día por día, semana por semana, desde que se presentó el primer síntoma hasta ahora. En esta enfermedad actual debemos consignar el tiempo de evolución de la enfermedad, si tiene síntomas asociados, si el paciente pues tiene algún tipo de dolor y el dolor se le pasa hacia otro lado o se le irradia, ya ahorita hablaremos un poquito más de eso,
Importante, si ven en el motivo de consulta, les hablaba de colocar los términos tal cual como el paciente nos los refería. Ya en la enfermedad actual lo que hacemos es todos esos términos que nos dijo el paciente en el motivo de consulta, traducirlos en terminología semiológica. Ya aquí pues entran en juego todos los glosarios semiológicos que existen. Aquí debemos saber pues cuáles son las siglas, cuáles son los términos utilizados para definir ciertos signos, ciertos síntomas. Por ejemplo, aquí traje unos cuantos: eritema, disnea, hipoxia, síncope, entre otros que pues son importantes al momento de describir nuestra enfermedad actual. Me preguntarán, ajá, ¿cómo hacemos nosotros para que hacer una enfermedad actual rápido, para que hacer una enfermedad actual fluida? Pues que se ha creado esta maravilla y todo el mundo la ha usado. Como el principal motivo de consulta que existe es el dolor, se ha diseñado lo que se le conoce como la Alicia. Ok, me pregunta, un momento, ya les hablo. Me pregunta Natalia que si cuando el paciente no llega por dolor, sino por otro evento de la enfermedad, hay un orden para la información. Bueno, generalmente cuando el síntoma principal es una patología distinta al dolor, siempre pues se empieza por la evolución del dolor, de la enfermedad. Por ejemplo, si el paciente refiere que tiene dificultad respiratoria, ¿hace cuánto, señor? ¿Hace cuánto empezó a tener esa dificultad para respirar? No, hace una semana. Bueno, ya ustedes le preguntarán en ese caso. Exacto, exactamente. Como lo comentaban en el chat, siempre se usa la Alicia para todo paciente. Lo que ajustas es a lo que tenga el paciente. Exactamente. O sea, siempre vamos por lo mismo. eh, la antigüedad del dolor, a la antigüedad del cuadro, perdón, la localización, la irradiación, el carácter, la intensidad. Estos son los términos utilizados para, eh, para definir el dolor, para describir el dolor. Y sí, pues debemos enfocarlos a los que nos trae el paciente en el momento. Entonces, se creó el Alicia y lo que nos ha facilitado es la manera de cómo enfocar a nuestro paciente. El dolor, pues evaluamos la antigüedad, si es un dolor agudo, si es un dolor crónico. En cuanto a la localización, dónde le duele al paciente, señor, señora, dónde está doliendo, que él nos señale con el dedo dónde le está doliendo, y ya pues escribimos nuestra localización. Pues la irradiación es hacia qué lado se le va el dolor a la persona. Señor, el dolor se le pasa por un lado, se le pasa para el otro lado. El carácter, en el carácter debemos preguntar cómo es ese dolor que está teniendo usted. Generalmente tendemos a dar la respuesta a nosotros. Le decimos, señora, señor, a usted le duele como si le estuvieran presionando, le duele como si le estuviera quemando. Una recomendación en estos casos es dejar la pregunta abierta. En este caso podemos decir, señor, ¿cómo le duele a usted? Y ahí él nos dirá, no, a mí me duele como si me estuvieran apretando, me duele como si me estuviera quemando por dentro. En caso que no nos sepa responder, ahí sí procedemos a dar los ejemplos. Señor, le duele como si le queman, le duele como si le estuvieran apretando, le duele como si tuviese un cólico. Y pues cada tipo de característica del dolor podemos utilizarla. Hay otra pregunta, un momento. Exactamente, todo dependerá de la cantidad de síntomas que tiene nuestro paciente. Si el paciente tiene fiebre, debemos describir la fiebre. Si el paciente tiene tos, debemos describir la tos. Si la tos es productiva, si la tos no es productiva, debemos describirla. Si el paciente además tiene dolor, debemos describir ese dolor con todo lo que tiene que ver el Alicia. Entonces, aquí les traje un ejemplito de pues, lo que sería una enfermedad actual. Se trata de un paciente de 54 años cuyo motivo de consulta fue que le falta el aire cuando está haciendo las cosas y cuando se acuesta. Dice que esa dificultad le empezó hace 5 días y que a veces le duele el pecho y se me pasa para la espalda, o sea, que el dolor se le pasa para la espalda. Dice que le duele mucho y más cuando se acuesta y que el dolor es como unas pulsaciones que le dan. Entonces, toda esta información que nos dio el paciente ya debemos traducirla a términos médicos. En este caso, pues, generalmente se le puede colocar adelante
paciente masculino de cierta edad que asiste a servicio de urgencia, que asiste a consulta, etcétera, para darle un poco de más coherencia a la historia clínica. En este caso, pues quedó así la enfermedad actual de nuestro paciente. Paciente masculino de 54 años de edad, quien asiste a urgencias por presentar un cuadro clínico de aproximadamente 5 días de evolución consistente en disnea de pequeños esfuerzos acompañada de ortopnea y dolor torácico de intensidad 8 de 10 según escala análoga del dolor, de carácter punzante irradiado a la región dorsal, que se exacerba o se incrementa al acostarse y manifiesta que no ha tomado ningún medicamento. Si ven, pues la enfermedad actual solo es transformar toda esa información que nos da el paciente con terminología médica y utilizando el, el ALICE. Vamos a ver qué me preguntan en el chat. Exactamente, en una misma enfermedad actual puede haber múltiples alicias, claro que sí, dependiendo de el síntoma característico. Por ejemplo, en este caso, el principal síntoma del paciente era que tenía una dificultad respiratoria, una disnea de pequeños esfuerzos, y pues se acompaña a una ortopnea, que es pues la incapacidad de estar acostado porque siente que se le va el aire, se le va la respiración y tiene que levantarse. Y si ven, primero describimos la disnea, si está acompañada o no a otro tipo de síntomas, y luego hablamos del dolor torácico. Si ven, el dolor torácico ya tiene todas las características de la alicia, ya tiene su intensidad, ya tiene su localización, ya tiene su irradiación, y pues todo esto es lo que debemos hacer con cada uno de los síntomas que presenta nuestro paciente. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a practicar. Les traje algo para poder practicar un poquito. Un momento. Les voy a compartir este enlace ideal que entren desde un computador para que les pueda abrir y van a encontrar pues un pequeñito caso clínico muy pequeño donde van a elaborar una pequeña enfermedad actual, a ver qué tal les queda. Tienen que darle, aquí encuentran, de este lado encuentran una nota adhesiva, que es un cuadrito que les va a salir, ahí pueden escribir y sí, estoy compartiendo mi pantalla. Y de este abajo está, de aquí abajo está un cuadro de texto, que es lo mismo, un cuadrito para que puedan escribir todo lo que encuentran en ese paciente y todo eso. Un dato adicional, cuando ahí dice que solo se le quita cuando se inclina hacia adelante y se agacha. En medicina se le conoce como posición maometana, así que para que lo tengan en cuenta al momento de hacerlo.
Voy a indicarles aquí cómo sería para que hicieran rápido el texto. Sería, se van de este ladito, pueden darle donde dice texto y les saldrá un cuadrito. Y aquí pueden escribir todo lo que encuentren. De este lado les saldrá una notica y también pueden escribir todo lo que encuentren. Así que con algunos ejemplos que tengamos sería excelente para leerlos a ver cómo queda. Alguno pudo terminar su enfermedad actual para leerla. Y quien se atreva a comentarla en el chat si quiere. Ok, a suspender un momento a ver las que tenemos para leer. Ok, así que vamos a hacer. Ok, bueno, vamos a leer esta que está aquí, que pues nos dice un paciente de masculino de 40 años que asiste a urgencias por cuadro clínico consistente en momento. Ya estamos viendo el cuadrito para terminar de leerla, por favor. La posición se llama maometana, se le dice así, posición maometana.
Ok, bueno, aquí tenemos que efectivamente hay gente que sí realizó muy buenas enfermedades actuales y esa era la idea, colocar cuáles eran como que las características que se encontraban en este paciente y traducirlas en una enfermedad actual, consistente en dolor agudo tipo cólico de 5 horas de evolución que se localiza, bueno, en este caso, que se localiza en la parte superior del abdomen, pues sabemos que el abdomen podemos dividirlo en hemiabdomen superior o hemiabdomen inferior y pues están los cuadrantes anatómicos que se tienen semiológicamente, o sea, hipogastrio, epigastrio, mesogastrio y todos estos cuadrantes anatómicos. Segundo, voy a ver qué puedo hacer aquí. Pues sí, creo que hicieron unas muy buenas enfermedades actuales. Ok, esta está genial. Voy a dejar de presentar un momentico y pues voy a leerle las enfermedades actuales que tenemos y pues Lassi, si quieres puedes ir presentando. Listo, vale, ya lo hago. Déjame un segundo y leo una que me pareció bastante chévere, que la tengo. Nos dice que es un paciente masculino de 40 años de edad que ingresa al servicio de urgencias por cuadro clínico caracterizado por dolor tipo cólico de aparición súbita localizado en el epigastrio de intensidad 9 de 10 en la escala análoga del dolor, concomitante con vómitos de contenido alimentario irradiado a la espalda en forma de cinturón, que no cede con la ingesta de medicamentos, solo con cambios posturales como la posición maometana. Esta está muy genial, muy completa, así que felicidades para la persona que la hizo. Así que, Lasis, ya puedes empezar. Ya, dame un segundo, ya. ¿Sí se ve en pantalla ahí? Sí, sí Confírmeme, se por ve, favor. pero el ruido está un poquito irregular. Ahí ya logran escuchar mejor. Sí, perfecto. Bueno, vamos entonces con la segunda parte de historia clínica. Ya Jorge, evidentemente, pues habló de la primera, una parte bastante importante. En este caso, pues me presento. Yo soy Lassi de Fuenmayor, soy estudiante de 10º semestre de la Universidad Simón Bolívar. Soy actual LOMI de Zenón y Simón, coordinador académico de SUSEN Caribe, director de desarrollo externo de SPM SCOMI en Asencol, coordinador del Comité de Foros y Debates de SPN en FELSUSEN y CEO de Diagnóstico.médico y en Twitter como Diagnóstico Med. Entonces, la parte que vamos a hablar ahora es una parte un poquito, digamos que reacia y que a nosotros los estudiantes de medicina no es que nos guste mucho, pero es de vital importancia tratarlo, manejarlo y saber qué hay que hacer con cada uno de los ítems. Entonces, para eso hice un contenido de cosas muy puntuales. Les soy muy sincero y estos 4 puntos, revisión por sistema, antecedente, examen físico e impresión diagnóstica, aquí podemos hablar de ello una semana de seguida. Pero busqué, digamos, lo más
puntual, lo más exacto para hacer esto un poco más dinámico, más lúdico y mantener pues la misma línea que veníamos tratando con Jorge. Y es que cualquier duda, pregunta, inquietudes pueden escribirla al chat que igual voy a leerlas, voy a estar pendiente de lo que estén escribiendo, ¿vale? Entonces, historia clínica. Seguramente esto es lo que nos imaginamos cuando nosotros hablamos de historia clínica o cuando nos mencionan historia clínica. Un camino bonito donde seguramente encontraremos el diagnóstico final de esas manifestaciones clínicas que está teniendo el paciente, ¿cierto? Un camino, bueno, yo sí, quizás les pregunto a los que están escuchándome si les gustaría estar en esa foto, muy seguramente todos dirían que sí. Esto pasa cuando uno tiene unas buenas bases en historia clínica, uno sabe qué tiene que hacer, qué tiene que preguntar, cómo tiene que abordar el paciente, pero cuando esto que mencioné anteriormente no es así, muy seguramente nos encontraremos con algo como esto. Un camino bastante tortuoso que no sabemos cuál será su final. Realmente no sabremos cómo abordar al paciente, cómo ganarnos la confianza del paciente para que él pueda, digamos, darnos toda la información que nosotros necesitamos para nuestra historia clínica, ¿cierto? Entonces, en revisión por sistema, yo lo catalogo como un paso a la vez, porque es un poquito largo, pero muy puntual. Entonces, si yo les digo a ustedes, defínanme revisión por sistema solo con 2 palabras, ¿ustedes qué podrían escribirme ahí en el chat? Voy a dar unos cuantos segundos para que puedan escribirlo. Yo los voy leyendo, ¿vale? Entonces, repito la pregunta. Si yo les pregunto, ¿cómo pueden definirme revisión por sistema solo en 2 palabras? Exploración cefalocaudal, dice Andrea. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Cómo pueden definirme revisión por sistema solo en 2 palabras? ¿Qué se les viene a la mente? Clasificación explorativa, perfecto. Bien. ¿Qué más? Santiago, muy bien. Muy bien, Andrea. A ver, ¿quién más puede escribirme en 2 palabras revisión por sistema? Examen sistemático, perfecto. María Camila. Síntomas generales, perfecto. Kaylin. ¿Quién más? Una más, vamos, una más. Yo sé que pueden. Síntomas, examen físico. Bueno, aquí este es el primer error que nosotros como estudiantes cometemos. Ahora les explico por qué. Síntomas ordenados, perfecto. Ahora les digo por qué es el error más común. Revisión específica, muy bien. Se define como la búsqueda sobre el funcionamiento de otros órganos y sistemas, en especial sobre los que el paciente no hizo referencia al narrar la evolución de la enfermedad actual. Proporciona una visión global. Así es como yo lo definiría, una visión global sobre la salud del paciente. Ya se darán cuenta por qué. Puede suministrar claves adicionales en relación con la misma enfermedad actual o enfermedades o defectos no relacionados con la misma, pero que justifiquen una investigación o en su defecto una atención médica. Entonces, revisión por sistema igual visión global. Yo quiero que hoy nos los aprendemos así. Visión global igual revisión por sistema, ¿vale? Evita 3 cosas importantes en la revisión por sistema. Evita repetir, no escribas en la revisión por sistema lo que ya escribiste en la enfermedad en la enfermedad actual. Como 2, hazlo en orden, como ahí lo mencionó, a ver, ahí lo escribió Andrea, dijo exploración cefalocaudal, muy bien, eso es un orden. Puedes descubrir manifestaciones que no expresó el paciente, soy reiterativo en lo mismo, ¿cierto? Y hacerlo rápido, evita hacerlo rápido. Hace que le quites importancia a manifestaciones accidentales que no se comentaron en la evolución de la enfermedad actual. Entonces, evita repetir, evita hacerlo en desorden y evita hacerlo rápido. Como pilares para realizar una buena revisión por sistema debes tener 3 cosas. Yo lo extrapolo no solamente a revisión por sistema, sino que también lo llevo a todo lo que se tiene que hacer, desde los datos de filiación hasta el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es importante, uno, ganarse la confianza del paciente. Sin confianza el paciente nunca te va a decir nada. Nunca. Por más que le preguntes de 1000 formas, si no, el paciente no tiene tu confianza, es muy difícil que te diga lo que sea.
No sé si de pronto algunos de los que estamos acá en alguna ronda y los que no, seguramente les va a pasar. Le preguntan al paciente cosas como que, bueno, señor Pepito, ¿toma algún medicamento? No, no, doctor, no, no tomo ningún medicamento. Ah, perfecto. Yo no toma ningún medicamento. No tiene que ver con revisión de por sistema, pero quiero hacerles este ejercicio. Resulta que ya llegó la ronda, estamos con el especialista y el especialista le dice, ¿sufre de algo? Sí, doctor, depresión. Sí, sufre de depresión. ¿Y eso? ¿Qué toma para la presión? No, toma unas pastillitas blancas. Toma losartán. Esa, losartán. Entonces usted queda como que, ¿cómo así? Pero si me dijo que no toma nada. Cosas que pueden pasar cuando uno se gana la confianza del paciente. Entonces, ojo, muy importante, a las personas que van a realizar muchas historias clínicas que están en semestre como cuarto, quinto, tengan muy pendiente de eso, gánense la confianza del paciente, sean muy profesionales y sobre todo algo que mencionó Jorge en la primera parte y que hago énfasis en esta segunda parte, el lado humano, el ser humano. Tengan eso muy en cuenta porque con estos tres pilares podemos desarrollar desde los datos de filiación hasta el diagnóstico del paciente. ¿Vale? Entonces, en revisión por sistema vamos a tratar ciertos, valga la palabra, sistemas, ¿cierto? Comenzamos en este punto con síntomas generales. Y estos síntomas generales básicamente van a constar de fiebre, y en este caso vamos a tomar, a preguntar más bien, cuándo inició, ha sido medida, es decir, cuántos grados centígrados, qué evolución ha tenido la fiebre, hay algún predominio de horario, es decir, aparece en la madrugada, o aparece en la noche, o aparece en la tarde, o en la mañana. Esa fiebre está acompañada de algo más, concomitante con, ha tomado algo para bajar la fiebre, es decir, un atenuante. Y esas 6 preguntas casi las vamos a utilizar para todos, que voy a omitirla en muchos sistemas para no ser reiterativo, ¿vale? Pero estas son básicamente como el desglose para hacer una buena revisión por sistema. Peso, peso habitual, cuál es su peso actual, cambios y en cuánto tiempo ocurrió esa variabilidad de peso, modificaciones, ha tenido modificaciones en la dieta, eso es bastante importante, escalofríos, ha presentado debilidad o fatiga, astenia o adinamia, intolerancia al frío o al calor, tendencia a sangrado. Digamos que estos son los síntomas más generales que pudiera manifestar un paciente, ¿cierto? Entonces, ahora nos vamos a otro órgano, en este caso, pues, a otro sistema, en este caso, pues, comenzamos con cabeza y aquí comenzamos a hacer unas preguntas un poquito más directas. Cefalea, dolor de cabeza. Sí, doctor, ok. Carácter, intensidad, predominio de horario, algo que lo desencadene, el ejercicio, alguna bebida, alguna comida, algún factor externo. ¿Con qué frecuencia presenta cefalea? ¿Cuál es la localización? Dirán, ay, pero cefalea se localiza. No. Lo que pasa es que por los tipos de cefalea, uno puede redireccionar o puede pensar en probables diagnósticos, ¿cierto? Por ejemplo, no es lo mismo un dolor de cabeza que agarre la parte del hemicráneo derecho, hemicráneo izquierdo, que es conocido, pues, o bueno, tendría un fin posiblemente con una migraña, muy probablemente, a esa cefalea que se desarrolla en la parte periorbitaria, donde podríamos estar pensando en una cefalea en racimo. Entonces, es muy importante que te diga dónde se localiza, en qué parte de la cabeza, en la parte de atrás, en la parte de adelante, que muy seguramente te lo van a referir los pacientes así. Has tomado algo para bajar ese dolor de cabeza, es decir, algo que te lo atenúe, ¿cierto? Concomitante con vómitos, fotofobias, y ahí vamos entonces abarcando otro sistema. Pero lo importante de esto es que se acompañe ese dolor de cabeza con algo. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de las horas, días o semanas ese dolor de cabeza? Síncope, los estados de síncope, mareos o vértigos, bastante importante, que también hace parte de otro sistema y lo hablaremos más adelante. En cuanto a los ojos, aquí vamos a tener en cuenta algo muy importante, cambios recientes en la calidad de la visión o en el aspecto de los contemplados. Hay que tener en cuenta si el paciente usa lentes, ¿verdad? Y en este caso, ¿cómo son los lentes? ¿Son convencionales o son de contacto? ¿Quién y cuándo se los indicó? ¿Qué tipo de corrección tienen estos lentes? Para así nosotros poder entender qué pasa en el paciente. Agudeza visual.
cómo está la agudeza visual del paciente, cuáles son las posibles alteraciones que podría tener: hipermetropía, miopía, daltonismo, amaurosis, escotoma. Por eso es importante la agudeza visual y que, digamos, normalmente se le resta importancia. Epífora, bastante importante. Diplopía, nos habla también de unas alteraciones. Escotomas centellantes, es bastante importante. Fotofobia, y esto me detengo aquí para hacer énfasis que aquí me escribe: no debería ser muy larga, ya que se supone que los principales problemas ya fueron identificados en la anamnesis. Concuerdo con Rafael, eso es cierto, no debería ser muy larga. Sin embargo, se le resta muchísima importancia a revisión por sistema, y algo que tenemos que tener en cuenta que, digamos, esto es digamos, un anexo o algo que va a apoyar a la enfermedad actual. Entonces, no debería ser muy larga, pero es muy importante. Fotofobia, esto podríamos también, digamos, enlazarlo o acompañarlo con esos procesos de cefalea o procesos migrañosos que puede tener un paciente. Va acompañado algunas veces con fotofobia. Secreciones, ¿cómo son esas secreciones? En cuanto a la parte auditiva, una parte bastante importante y muy amplia, aquí la agudeza auditiva es bastante, digamos, importante, y es porque vamos a determinar las alteraciones que posiblemente pueda tener un paciente: acusia, hipoacusia o uso de dispositivos auditivos o de ayuda. En este caso también tinnitus, que, digamos, son esas apariciones o, digamos, zumbidos, como lo muestra la literatura, es donde el paciente puede oír silbatos, pitos, campanillas, sensación de chorros de agua. Si el paciente lo presenta, es importante decirle o preguntarle si es unilateral o bilateral. De igual forma, decirle qué predominio tiene: si es nocturno, si es diurno, si es continuo, si definitivamente no cede con nada. Cuando el paciente no refiere síntomas específicos, pregunta Santiago, de algún sistema, se coloca no refiere o sencillamente se omite la información. Así es, así es. Concuerdo contigo, eso es cierto. Sencillamente se omite o se coloca no refiere, eso es cierto. Ha levantado la mano, bueno, Odalis creo que levantó la mano. ¿Tienes algo que decir, Odalis? No quería decir lo mismo que decía Santiago, que lo importante es colocar los síntomas positivos que tenga el paciente y no colocar todo, o sea, síntomas que no tenga, como no refiere a dinamias y el paciente no nos está refiriendo a eso. Así es, así es. Que el paciente no dice que tiene cefalea, no colocar, no refiere a cefalea. No, no. Definitivamente, les coloco un ejemplo. Si el paciente pues llegó, no sé, por un dolor torácico, un ejemplo, y vemos que el sistema nervioso como tal está bien, no tiene nada, nada, ni cefalea, nada, nada, nada. En este caso se coloca sistema nervioso no refiere, porque evidentemente pues el paciente dice que no tiene nada nervioso, no pasa con nada con nervioso. Entonces en este caso pues siguiendo con la línea, pues en este caso de oído, tinnitus es importante. Si se dan cuenta que aquí vamos manejando casi el mismo esquema: preguntarle cómo aparece, cuándo aparece, dónde se localiza, cuál es el predominio, ¿cierto? Secreciones: otorrea, otorraquia, otolicorraquia, que también es algo importante y nos va descartando o añadiendo posibles diagnósticos diferenciales o, en su defecto, posteriormente diagnósticos conclusivos. Vértigo es algo propio de este órgano, donde el paciente refiere que hay objetos dando vuelta. No hay estabilidad en el paciente, es decir, el paciente se desequilibra con facilidad, tiene una tendencia a la caída, guarda relación con cambios de posición y en cuanto a cabeza y cuello, ¿verdad? La nariz, una estructura bastante importante y que en ocasiones, digamos que le restamos importancia, y la razón a ciencia cierta es porque nos enfrascamos solamente en una sola cosa: en epistasis.
¿verdad? Aquí, bueno, Daniela, por lo general en revisión por sistema predomina más que todo el sistema con el que se relacionan los síntomas por la cual el paciente se aqueja y lo hicieron acudir al servicio de urgencia. Eso es cierto. Eso es cierto. Muchas literaturas, digamos, nos hacen énfasis en que la revisión por sistema deberíamos preguntar una serie de signos y síntomas, pero lo ideal en este caso es redireccionar al paciente por la cual yo escribí en la enfermedad actual que el paciente llegó. El paciente, siguiendo con el mismo ejemplo, si el paciente me llega a mí con un dolor torácico, lo correcto sería que mi enfoque sea sistema cardiovascular. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Claro, muy seguramente el paciente me va a decir, sí, yo en algún momento eh, tuve X patología, pero creen que guardaría, por ejemplo, concordancia si el paciente me llega a mí con un dolor torácico, pero me dice que, no sé, hace 3 meses presentó, a ver, ¿qué sería? Una urticaria, o sí, una urticaria, un prurito en la mano. Uno dice, bueno, probablemente guarda alguna relación, pero no propiamente con lo que el paciente me llegó, que en este caso pues es el dolor torácico, ¿cierto? Entonces, dicho eso, el siguiente punto en este caso pues es nariz, que venía diciendo pues que se le resta en muchas ocasiones importancia. Y aquí vamos a averiguar algo que está muy común hoy en día, que es la anosmia, cuando no se distingue olores, ¿cierto? Epistaxis, aquella hemorragia nasal, rinorrea, cómo es esa secreción, sinusitis, infección de los senos paranasales. Es muy importante preguntarle si tiene, cómo, digamos, cuál es el predominio de esa dolor, porque, bueno, una sinusitis duele en los senos paranasales, ¿verdad? En cuanto a la boca, aquí podemos preguntarle, o ver más bien, condición de los dientes, cómo está su condición de los dientes. Es importante verlo, si hay presencia de caries, si es un desdentado parcial o total, si hay, se utiliza prótesis dental totales o parciales, cómo se encuentran las encías, vemos si el paciente presenta gingivorragia, en cuanto a lengua, disgeusia, alteración del gusto, mucosa oral, llagas. Ustedes se preguntarán, bueno, pero si realmente es importante preguntar eh, por la parte de la boca. Ya les diré el por qué sí. Resulta que cuando inspeccionamos o vemos más bien la mucosa oral, llega la siguiente pregunta. Y aquí sí quiero que todos estén muy pendientes y respondan en el chat. Bueno, halitosis, que también es algo, digamos, característico de esto. La pregunta que les hago es algo rápido. Calma, solo debes leer la pregunta y responder. Es algo sencillo. Paciente con fiebre, soplo, embolismo séptico, más específicamente unas manchas de Roth. ¿Cuál sería el probable diagnóstico para este paciente? Escriba en el chat lo que considere. No importa lo que escriban, aquí no estamos para juzgar a nadie, sino si se equivocan, mejor, porque estoy muy seguro que no se equivocan 2 veces. Entonces, escriba. Vuelvo y repito. Paciente con fiebre, soplo, embolismo séptico, más específicamente manchas de Roth. ¿Cuál sería el probable diagnóstico de este paciente? Endocarditis, dice Litziper, endocarditis, perfecto. Endocarditis. Y la respuesta, endocarditis, Yasmín, bien. Sujei, muy bien. Joana, perfecto. Daniela, muy bien. Endocarditis infecciosa, muy bien, Gabriel. Excelente. Endocarditis infecciosas. En efecto, esto es una endocarditis infecciosa. Y es entonces aquí cuando yo quiero, digamos, recalcar la importancia de la revisión por sistema. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que este paciente nos llegó así, ¿verdad? Fiebre, soplo, embolismo séptico, vemos las manchas de Roth, nosotros de una tenemos que pensar en la fisiopatología de la endocarditis. Y nosotros decimos, bueno, yo me acuerdo que cuando estudié endocarditis, a mí me hablan de unas maniobras que producían algún tipo de traumatismos en piel y o mucosa, ¿cierto? Entonces, dichos mecanismos podrían ser drogadicción, puede ser uno, o cualquier laceración que se haga en piel y mucosa. Eso, por ser una laceración, ya se convierte en un foco séptico, para que así una bacteria viaje vía hematógena, ¿cierto? Genere adherencia y colonización y a su vez genere unas vegetaciones sépticas que posteriormente llegaría a una embolia pulmonar o sistémica
y puede el paciente estar cursando con una endocarditis infecciosa. En efecto, la respuesta es endocarditis infecciosa. Entonces ustedes se preguntarán, no puedo creer que de la boca puede un paciente generar una endocarditis. Claro que sí. Y es la razón por la cual esta revisión por sistema es muy importante, ¿verdad? Entonces quería como despertarlo un poquito solamente con esto, con estos casitos así puntuales. Van a haber más a lo largo de mi charla y espero pues que saquemos el mayor de provecho a esto para que sigan así como vienen. Me gusta cuando responden, cuando preguntan, eso es bastante bueno. Entonces, siguiendo, en este caso, garganta y cuello, aquí hablamos básicamente de disfagia, ¿verdad? Que es la dificultad para tragar, difonía, que es el cambio del tono de la voz, afonía, que es la pérdida total o disminución de la voz, odinofagia, que es el dolor para tragar, y en su defecto el cuello, lo que vamos a buscar es el dolor a la movilización, que es algo que conocemos comúnmente y que a nosotros los jóvenes nos pasa bastante por malas posturas, que es la tortícolis, ¿cierto? Aumento de volumen, presencia de bocio, latidos, inflamación, adenomegalia. Eso es lo que podemos, digamos, preguntar o ver en la revisión por sistema. Ahora bien, la parte cardiorrespiratoria, una parte muy importante y diría que algo muy frecuente en urgencia, ¿cierto? Aquí en este caso vamos a mirar la producción de esputo, cantidad, color, tiempo de evolución, hemoptisis, digamos si la expectoración es hemoptoica, hay que también tenerlo en cuenta cómo es esa producción. Aquí nos damos cuenta básicamente que es el mismo esquema que hemos utilizado en todos los órganos, todos los sistemas, se van aplicando y se va replicando en todos. Siempre es mirar cantidad, duración, frecuencia, predominio, atenuantes, todo, ¿cierto? Disnea. Siempre Alicia, muy bien. Perfecto eso. Regálame un segundo. Ya, dame un segundito. Bueno, aquí, bueno, me estaba conectando el celular porque del computador no creo que me escuchen bien. Aquí Gabriel escribe, también porque en la boca se pueden hacer una impresión diagnóstica de síndrome de Jäger, pero ya eso se ve en examen físico más adelante. Así es, Gabriel. Siempre Alicia, dice Andrea. Así es, siempre andamos en el Alicia. Es bastante importante el Alicia porque si se dan cuenta, no solamente se aplica a aquellos síntomas que por lo que me llega a mi paciente, sino que también podemos direccionarlo a revisión por sistema. Siempre preguntando o haciendo las mismas preguntas. ¿Te dice algún síntoma, algún signo? Desglósalo. ¿Cuándo comenzó? ¿En qué momento del día es predominante? ¿Se acompaña con algo? ¿Cierto? Siempre. La disnea. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo dejas de hacer ejercicio? ¿Cede o aparece cuando haces ejercicio? ¿Empeora en ciertas posiciones? Hay una aparición brusca durante el sueño que es conocido como disnea paroxística nocturna. El dolor, ya esto lo habló mi compañero. Aparición, irradia, carácter, intensidad, duración. Palpitaciones, aparición, frecuencia, ritmo, qué lo desencadena, qué lo controla, cuánto tiempo dura. Aquí básicamente yo lo voy a llamar así muy, digamos como muy común. Aquí entre más preguntas es mejor. ¿Por qué? Porque lo que busca la revisión por sistema, o bueno, a simple vista toda la historia clínica, es saber todo del paciente. Que el paciente no se te escape nada, ¿cierto? Claudicación intermitente, que es el dolor en los miembros, digamos que se presenta por una insuficiencia vascular periférica.
miembros inferiores, cuando camina, se ve el paciente obligado a detenerse para que el dolor se vaya, ¿cierto? Dilatación venosa, también cardiorrespiratorio. Por eso les digo, aquí intenté resumir lo más que puedo porque cardiorrespiratorio realmente es larguísimo. Pero lo que sí quiero hacer énfasis, que no solamente con cardiorrespiratorio, sino con todos los sistemas, todos los órganos que hablemos, hagan las mismas preguntas siempre, porque es la única forma de entender al paciente globalmente, ¿cierto? Gastrointestinal, característica de las heces, cantidad y consistencia, cambios en el calibre, color, presencia de diarrea o constipación. Disentería, heces con moco y con sangre. Melenas, heces de color negro, un alquitrán maloliente. Rectorragia, expulsión de sangre rutilante, generalmente, así lo refiere la literatura, un rojo rutilante. Apetito, ¿cómo está el apetito? Si la persona puede estar cursando con anorexia, hiporexia. Digestión, intolerancia alimenticia, hay algún tipo de pirosis, dolor epigástrico, flatulencia, meteorismos, ¿cierto? En cuanto a lo genitourinario y lo ginecobstétrico, aquí lo coloco en la misma presentación porque tiene mucha cercanía. En cuanto a lo genitourinario, el ritmo miccional, frecuencia y cantidad. Ahí podríamos catalogar al paciente, depende su ritmo miccional en poliuria, oliguria, anuria, nicturia, poliaquiuria. Son cositas muy puntuales que digamos, nos podría también indicar un posible diagnóstico. Características de la orina, hematuria, coluria, disuria, si ahí tenemos vesical, si hay retención urinaria, incontinencia urinaria, enuresis. En cuanto a la parte ginecológica, ya preguntar cosas que hablaré un poquito más adelante, pero aquí les diré a grosso modo trastorno de la menstruación, fecha de la última menstruación, amenorrea, oligomenorrea, polimenorrea, hipermenorrea, dismenorrea y dispareunia, que evidentemente hablaré cuando hable pues de antecedentes. En la parte de extremidades, indagar o buscar por debilidad muscular, dolor muscular, rigidez, disminución del volumen muscular, atrofia, calambres musculares, signos de inflamaciones articulares, rigidez articular, limitación o pérdida de la movilidad articular, degeneración articular o a su vez también deformidad articular. En cuanto a sistema nervioso, indagar por convulsiones, y aquí entonces vuelvo otra vez a la parte inicial. Característica, frecuencia, cuál es el tratamiento, si ya lo tiene, que muy probablemente sí, cefalea, insomnios, lipotimias, vértigos, parestesias, síncope, y todas estas que mencioné, hacer las mismas preguntas porque es lo único que nos podrá decir a ciencia cierta qué hay de más en el paciente que no nos contó. Piel y anexos, también importante. Si el paciente presenta prurito, entonces localizado, generalizado, guarda relación con algún factor externo, tópicos, alimentos, temperatura, ropa, si hay un predominio horario, en este caso si es diurno, si es nocturno, si es continuo, cuál es su evolución, qué has utilizado para calmar ese prurito, ¿verdad? Porque entre otras cosas hay pacientes que aunque estén mal, siguen automedicándose porque la vecina, el tío, el abuelo, el tatarabuelo, el perrito, el gato, el sobrino le dijo, le recomendó ciertas gotas, matas o lo que sea, y pueden exacerbar o, digamos, agravar ese mismo cuadro, ¿cierto? Pigmentación, manchas en la piel, hay que es importante verlo, si esa pigmentación está mediada por un proceso cianótico, un proceso ictérico, o definitivamente hace parte de una mácula, ya una mancha como tal en la piel. Lunares, nebus, ¿cuál es la característica? ¿Cambian de apariencia estos lunares? Sí, no. ¿Cuánto ha crecido el lunar de un tiempo hacia acá? Fragilidad en el cabello, edema, describe el sitio, hora en la que aparece, si va acompañado de calor o enrojecimiento, porque, a ver, no lo diré, ¿por qué creen que es importante decir si ese edema está, digamos, acompañado de enrojecimiento o de calor? ¿Qué patología se les viene a la mente? Pueden escribirlo ahí. Erisipela, ok, perfecto. Muy bien.
¿Qué otra patología? Celulitis, muy bien, María Camila. Perfecto. ¿Qué otra? Listo, nos quedamos con esas dos. Celulitis, erisipela. Eso es, digamos que, lo más típico cuando hablamos de alteraciones en la temperatura o enrojecimiento, cuando ese edema va acompañado de estos dos, ¿no? Quiz rápido. Calma, solo debes leer una pregunta sencilla y responde con un número en el chat. Se las puse más sencillas. Nada más van a leer la pregunta y van a escribir 1, 2 o 3, depende de lo que salga. Entonces la pregunta es, disfagia es 1, escribe 1 si tú crees que es dolor al tragar, o 2 si crees que es dificultad para tragar. 2, 2, 2, ok, todos, 2, perfecto. Todos, wow, muy bien, o sea, están prestando atención. Eso sí me gusta. Odali, Kaylin, perfecto. Rafael, Suheidis, María del Carmen, Jean-Pierre, perfecto. 2, 2. Ok. En este caso, evidentemente, sí, es dificultad para tragar. Eso solamente me dice dos cosas a mí. Uno, que me están prestando atención. Y dos, que son muy aplicados. Muy bien, Katiuska, Wendy, Sun. Perfecto. Es 2. Esa es la definición. Dificultad para tragar. Entonces ya llegamos al segundo punto, antecedentes. Y aquí sí voy a ser un poco más breve, ¿verdad? En antecedentes es calma, ya pasó la tormenta, yo lo coloco así. Digo la tormenta porque revisión por sistema es un tema, valga la redundancia, que como dije al inicio no nos gusta mucho por lo largo, por lo extenuante, pero ya pasó la tormenta, calma. Se divide en dos, antecedentes personales y antecedentes familiares, que a su vez antecedentes personales se subdividen en dos. Serían los antecedentes patológicos y los no patológicos. Dentro de los antecedentes patológicos encontramos uno bastante llamativo, por llamarlo de alguna forma, y es los que ven en pantalla. Todo. Regálenme un segundo que se me desconectó el celular, ya lo vuelvo a conectar. Bueno, mientras el celular se conecta, les hablaré por acá. Básicamente aquí lo que intento mostrarles es los antecedentes. ¿Cuáles son? Son antecedentes perinatales, antecedentes, eh, antecedentes prenatales, perinatales y postnatales. Dentro de los prenatales vamos a averiguar principalmente por enfermedades congénitas, ¿verdad? Congénitas, un ejemplo de ella, el síndrome de Down, enfermedades adquiridas, sífilis, por ejemplo, ¿verdad? Que aparecen en el niño antes del nacimiento, ¿cierto? Ya creo que se conectó en un segundito, ya conectó. En un segundo. Listo. Bueno, les venía diciendo, prenatales, enfermedades congénitas o adquiridas. Dos claros ejemplos de ellos, síndrome de Down, sífilis, ¿cierto? Enfermedades perinatales, digamos, traumas durante el parto, fractura, conjuntivitis, lo que sea que haya pasado en el parto, ¿vale? Antecedentes postnatales, aquí la importancia de esto es averiguar aquellas enfermedades que pasaron después del parto. Ejemplo de ellas, encefalopatía, ¿verdad? Convulsiones, ictericia, hipoglicemia, cualquier manifestación clínica o diagnóstico o patología que haya pasado después del nacimiento. Es importante aclarar que estos tres antecedentes son utilizados básicamente en la semiología pediátrica, ¿cierto? Antecedentes de la infancia. Importante averiguar por las enfermedades que padeció mi paciente cuando estaba pequeño.
¿Cuáles son unas típicas? Papera, sarampión, faringoamigdalitis, ¿cierto? Varicela, fiebre amarilla, toda esa cantidad de enfermedades que padeció mi paciente estando pequeño. Antecedentes del adulto, y esto va muy relacionado con el que ustedes ven ahí abajito, que es antecedentes farmacológicos, y ya les explicaré por qué. Resulta que cuando hablamos de antecedentes del adulto, tenemos que tener en cuenta cuáles son las patologías, hasta qué edad se tienen en cuenta estos antecedentes. Bueno, estos antecedentes, como bien lo dice la palabra, es un antecedente, siempre deben estar en la historia clínica, siempre, siempre. Bueno, respondiendo a la pregunta de Wendy, ¿hasta qué edad se tiene en cuenta? Siempre. Si tienes, supongamos, Wendy, supongamos tienes, no sé, 22 años, y si alguien muy acucioso te pregunta o te hace una historia clínica diciendo, bueno, ¿cuáles fueron tus antecedentes de la infancia? Hipotéticamente voy a colocarte que sufriste, no sé, de varicela, de papera, deben estar registrados en la historia clínica. Si tú tienes de pronto 67 años y te hacen esa misma pregunta, y el médico que lo está haciendo puede registrarlo y quiere hacerlo, puede hacerlo, debe hacerlo, ¿vale? Pero obviamente van a ir predominando algunos antecedentes más que otros, porque si de pronto yo te digo antecedentes del adulto y tú me dices, no, yo sufro de hipertensión arterial, por ejemplo, y tienes 22 años, eso primará, y además de eso irá de la mano con los antecedentes farmacológicos. Daniela dice, en los prenatales también están los que padeció la madre en embarazos anteriores que pueden relacionarse con complicaciones en embarazos actuales. Sí, eso es cierto, pero eso va ligado más que todo a la parte ginecológica, que padeció la mamá, para que un poquito, o sea, es como para redireccionar un poquito más la historia a esa persona que padeció o tuvo esa complicación, ¿cierto? Entonces, iba por los antecedentes del adulto. En este caso, pues, como bien le decía a Wendy, en este caso es buscar enfermedades que tenga la persona o que haya sufrido. Y, digamos unos ejemplos típicos de eso. Antecedentes del adulto: hipertensión, diabetes, infarto, ¿cierto? Enfermedades cardiovasculares, artritis, EPOC, alergia, enfermedades psiquiátricas, lo que se le venga a la mente, pero que sea del adulto, porque no voy a fijar acá ictericia neonatal, no, porque eso no es del adulto, ¿cierto? Eso viene siendo ya postnatal, ¿cierto? Antecedentes quirúrgicos: debe preguntarse a la paciente en qué año y qué procedimiento. Láser fue mayor, un ejemplo, apendicectomía 2006. Entonces, dentro de mi historia clínica, en antecedentes quirúrgicos debe figurar apendicectomía, entre paréntesis, 2006. ¿Cierto? Antecedentes hospitalarios. En este caso son, digamos, preguntar, la misma palabra lo dice, preguntar a la paciente o al paciente en qué año se hospitalizó. Un ejemplo, bueno, un ejemplo no, eso sí me pasó, dengue, 2015. Me hospitalizaron por dengue en el 2015, ¿cierto? Neumonía, tal año. Insuficiencia, tal año. Siempre colocar la razón por la cual se hospitalizó y el año en el que se hospitalizó. En el siguiente caso es los traumáticos, los antecedentes traumáticos, y en este caso se preguntan puntualmente por tres cosas. Si el paciente presentó quemadura, si hubo fractura o si hubo trauma craneoencefálico con pérdida del conocimiento. Esos tres importantes: trauma craneoencefálico con pérdida del conocimiento, fractura y quemadura. Eso iría en los antecedentes traumáticos. Antecedentes transfusionales: tú le preguntarías a la paciente si ha recibido, que se diferencia del antecedente que ahorita verán que es el hematológico, porque en este caso es si ha si ha donado sangre. En el transfusional se le pregunta, ¿usted ha recibido sangre? Dice sí, ok, ¿cuántas pintas? No, doctor, una pinta, dos pintas, tres pintas de sangre. Entonces, paciente sultanito de tal, antecedentes transfusionales, sí, dos pintas. Ok, quiere decir que el paciente sí recibió sangre. Antecedente farmacológico, y era lo que le mencionaba al inicio, es ilógico colocar en antecedentes del adulto, sí, hipertensión, pero en antecedentes farmacológicos colocar no aplica o no refiere o niega. Es ilógico
porque se supone que si el paciente tiene un antecedente o una enfermedad del adulto, debería estar medicado. En este caso, siguiendo el ejemplo de hipertensión, entonces sería losartán 50 cada 12, más atorvasto, más clopidogrel, todo el esquema ya que le hacemos a la hipertensión, metoprolol si lo requiere, o calcio antagonista, todo el proceso, ¿cierto? Entonces, importante de esto, el adulto, los antecedentes del adulto y los antecedentes farmacológicos se complementan. Sí, doctor, tengo hipertensión. Ok, antecedente farmacológico, me estoy tratando con losartán 50 o metoprolol 25 o metoprolol 50. Y ahí vamos, digamos, dándole más orden a la historia clínica. En este caso, pues, a parte de los antecedentes. En la parte de los no patológicos y su inmunización, que no solamente quiere decir si tiene el esquema de vacunación completo. Antecedentes psicosociales nos hacen, de hecho, con esto han sacado bastantes memes, porque, bueno, casualmente Jorge lo puso ahorita, que ven a una persona con un cuchillo en el tórax y dice, en su casa hay fluido eléctrico o cosas similares. O sea, eso hace relación a lo psicosocial. Ahí preguntarían básicamente hábitos alimenticios, índice de hacinamiento, condición de la vivienda, ambiente familiar, estilo de vida. Es algo que, digamos, normalmente no se le presta atención, ya sea, no sé si por la rapidez o porque creen que no es importante, pero aún así también es importante porque esto nos hablaría de enfermedades que pasan digamos, en casas diferentes, o no quiero llamarlo por estrato porque es, digamos, un poquito clasista, pero vamos a llamarlo. Hay enfermedades que se ven inmersas en estratos 1, 2, 3, que no se ven inmersas en estratos 6, 5. No es que no es que no aparezcan, es que hay mayor frecuencia en unos estratos que en otros. Entonces, digamos que la razón de esto es eso. Digamos, ver qué enfermedades pueden estar acompañando al paciente en las condiciones en las que se encuentra viviendo. Otras son los antecedentes ginecobstétricos, y en este caso hago relación a esto que ven aquí, menarquia, pubarquia y telarquia. Si responde que sí, que evidentemente sí será, marcarla con los años. Por ejemplo, menarquia 12 años, pubarquia 11 y telarquia 13. Fecha de la última menstruación, dismenorrea, sinusurragia, dispareunia, si la paciente presenta estos tres o alguno de los tres. ¿Cómo es el ciclo menstrual de la paciente? Si es regular, si es irregular, cuánto dura, si la paciente ha tenido embarazos, cuántas gestantes, cuántos partos, cuántas cesáreas, cuántos abortos, cuántos mortinatos, cuántos óbitos. Inicio de vida obstétrica e inicio de vida sexual, bastante importante. ¿Con qué planifica? Si la respuesta es sí, sí planifica, ¿no? Y antecedentes hematológicos, aquí es lo contrario, antecedentes transfusionales. Porque si recuerdan allá arriba, la pregunta era, ¿ha recibido? Aquí es, ¿ha donado? Es lo contrario. Y antecedentes familiares no es más si la palabra lo está diciendo, si existe un antecedente familiar. Aquí solamente es averiguar enfermedades o patologías que hayan tenido familiares. Algunas literaturas dicen primer, segundo grado, otras dicen solamente primer grado de consanguinidad. Un ejemplo de enfermedades, TB, VIH, Parkinson, cosas similares, cáncer, ¿verdad? Si algún familiar falleció, ¿cuál fue la causa de ese fallecimiento? Eso es solamente antecedentes. Entonces, examen físico, que esto es sin duda la piedra angular para el diagnóstico, ya entenderán por qué. Esto pues, se puede dividir, o las literaturas lo dividen en dos: un examen físico general, que consta de esto, signos vitales, estado nutricional, de posición y el decúbito, marcha o deambulación, fascia y conciencia. En los signos vitales, pues, por ejemplo, el pulso, vamos a evaluar lo mismo que ya, bueno, lo mismo no, un poco algo similar que lo que veníamos tratando con el ALICE. Forma, amplitud, cuál es la frecuencia, ¿verdad? Si es rítmico el pulso o es arrítmico. ¿Dónde buscamos el pulso? Hay varios puntos exactos donde tenemos que buscarlo: el pulso radial, el pulso braquial, el pulso axilar, el carotidio, el femoral, el popliteo, el pedio y el tibial posterior, ¿cierto? Eso como signos vitales, pero también tenemos la presión, que debemos hacer lo mismo, presión. Tenemos también la frecuencia respiratoria,
todos los signos vitales, es la importancia de los signos vitales, tener en cuenta que todos los valores estén dentro de esa referencia o de esos valores fisiológicos que se necesitan para el mismo. Estado nutricional del paciente, si es mesomorfo, si es endomorfo, si es ectomorfo, cuál es la posición en la que yo veo al paciente o a mí me llega el paciente. Si vemos que de pronto está un decúbito activo, ¿verdad? O un decúbito forzado, ya sea por una posición ortopneica que tenga el paciente. Si vemos que es una posición supina forzada, es decir, que el paciente probablemente esté con las rodillas semiflectadas, que puede ser un indicio de una peritonitis, nos puede. Yo muchas veces le digo a las personas cercanas que en ocasiones esto me sirve para yo saber qué tiene el paciente sin hacer que el paciente abra la boca. No es que seamos brujos ni que, no, nada de eso. Solamente que si nosotros conocemos ciertos aspectos de la historia clínica, nosotros podemos saber qué puede estar pasando en el paciente sin que él no los manifieste. ¿Verdad? Posición en gatillo. Podría pensar, o lo que dentro de lo que tendría que pensar sería meningitis. ¿Verdad? Un decúbito lateral forzado, una pleuritis exudativa, por ejemplo. Nos podría también hacer un diagnóstico de una pleuritis. El opistótono, digamos una imagen muy típica y que siempre en semiología nos la van a mostrar, es aquel paciente que se encuentra encorvado, donde nada más están teniendo contacto con la cama sus talones y la parte posterior de los hombros, que es típico de cuando un paciente está cruzando con tétano, ¿cierto? Posición genupectoral, es aquella también, la mencionó mi compañero ahorita, que es la plegaria mahometana, que es típico de una pericarditis exudativa. Ya con estos, digamos, como tips, vamos a llamarlo de alguna forma, o posiciones, ustedes podrían estar haciendo ya descarte de diagnóstico. Dentro de la marcha y la deambulación, importantísima, porque como les digo, sin que nosotros sepamos tan siquiera cómo se llama el paciente, con verlo marchar ya nos podemos hacer a la idea qué pasó, qué pasa o qué podría pasar en él. Por ejemplo, una marcha parkinsoniana, ya la palabra te lo dice. Probablemente ese paciente puede estar cursando con un Parkinson, muy probablemente. Por eso es que en medicina 1 más 1 nunca y jamás de los jamás será 2, nunca. Marcha táxica o tabética, cuando se pierde la sensibilidad propioceptiva y básicamente hay un aumento del plano de sustentación. Vas a ver que el paciente caminará como de un lado a otro, ¿verdad? Aumentando su plano de sustentación para no pues caerse de todo, ¿cierto? Una marcha cerebelosa, ya afectaciones netamente del cerebelo. Marcha equina o de stick page, que básicamente es una lesión del ciato, del ciato poplito externo. Básicamente esa es la alteración que hay cuando vemos este tipo de estas alteraciones. Marchas del hemipléjico, también algo, digamos, para aclarar en marcha. Dentro de la fascia, sí, yo creo que aquí es donde los profesores más hacen énfasis, la fascia pálida, fascia cianótica, ictérica, disneica. Son varias fases que hay, pero de todo esto yo sí quiero que se graben, digamos, unas más que otras. ¿Cuáles en este caso? Digamos que las fases más típicas. No quiere decir que el resto no sean importantes, todas son importantes, de no serlo, pues no estuvieran ahí. Por ejemplo, una de ellas es la fascia pálida. La fascia pálida, eso es algo muy característico de las personas que tienen un síndrome anémico, un choque hipovolémico, ¿cierto? Una pérdida sanguínea por algún lugar, fascia cianótica, fascia ictérica, fascia disneica, característica en enfermedades propias del sistema respiratorio, ¿cierto? Por ejemplo, una insuficiencia, un asma, una insuficiencia cardíaca derecha podría generarte una fascia disneica, una neumonía podría generarte una fascia disneica. Fascia caquéxica, aquellos pacientes que están en un grado de nutrición bien marcado, ¿cierto? Una fascia, de todas las que les he mencionado, yo he visto varias fascias y una que me llamó la atención muchísimo en una ronda, me acuerdo, de medicina interna, fue una fascia, la fascia hipocrática, que la literatura lo refleja como aquel paciente que se encuentra en una fase terminal. Y es impactante ver esa fascia porque no es lo mismo que lo leas, que de pronto te lo imagines y busques fotos a que tú lo presencies, tú veas cómo ese paciente tiene una fase hipocrática. Es increíble. Entonces, si en algún momento de la vida tienen la oportunidad de determinar las fases de los pacientes, ya sea porque se lo piden o por voluntad propia, háganlo, porque estoy muy seguro que se les va a quedar. Esa fase se les queda.
Importante, la conciencia, que es algo muy amplio, pero yo siempre mentalmente lo divido en dos. Aquella capacidad para orientarse, o esa pregunta que tengo que hacer para saber si el paciente está orientado, y aquellas cuando hay un compromiso cualitativo de la conciencia. En las que es capacidad para orientarse, yo le hago algunas preguntas, entre ellos cómo se llama, qué fecha es hoy, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el lugar en el que estamos? ¿Quién soy yo? Y dentro del compromiso cuantitativo de la conciencia, ya ahí viene a jugar palabras que muy seguramente hemos escuchado. Lucidez, somnolencia, obnubilación, estupor, coma, ¿cierto? Eso en cuanto al examen general. Ahora, como lo bien mencionaba la frase al inicio, la piedra angular del examen físico es el examen segmentario. Consta de inspección, palpación, percusión y ocultación. Esto es, dentro de todo, lo más importante de examen físico. Si uno maneja, digamos, o pule estos cuatro puntos, muy seguramente podrías no acercarte ya a un 70, sino más cerca al 100 de lo que tenga el paciente. Eso es lo importante de acá. Entonces, con la inspección, comenzando con ella, principalmente es por vista, es lo que tenemos que tener en cuenta, se hace por medio de la vista. Vamos a buscar ¿qué? Formas, tamaños, movimientos, color, localización y aspecto de cualquier alteración o cualquier lesión que hay a simple vista, ¿cierto? Eso es lo que vamos a determinar. ¿Qué se necesita? Luz natural o luz artificial en algunos casos, por ejemplo, de cuando se va a explorar cavidades, cavidad oral, ¿cierto? Cavidad vaginal. En la palpación, tengo que saber que en la palpación se utiliza, digamos, dos modalidades, la unimanual, ¿verdad? Y la monomanual. Bueno, que viene siendo prácticamente lo mismo, pero así tal cual lo coloca la literatura. Dice, básicamente esto es el empleo de la capacidad sensoperceptiva de las manos del examinador, que en este caso venimos siendo ustedes y yo. Esta palpación puede ser unimanual o monomanual cuando se utiliza una sola mano. La palpación monomanual, a su vez, puede ser, porque se subdivide, en unidigital, bidigital o pluridigital. Importante eso. ¿Qué se busca en la palpación? Lo mismo que ya hemos venido hablando. Forma, tamaño, calor, localización, movilidad, sensibilidad. Si hay fluctuación, la consistencia de lo que estás palpando. Eso es vital. Esta palpación unimanual, bidigital, pluridigital, se utilizan con las manos separadas o manos yuxtapuestas. Es lo pilar de esto. Y les explico por qué. Resulta que cuando se hace la palpación bimanual, tiene estas dos vertientes. No es lo mismo que yo venga y palpe, por ejemplo, abdomen con una mano y la haga pluridigital, es decir, con varios dedos, a que haga palpación del abdomen con las dos manos. Es muy diferente. Bien, aquí tus receptores estarían en mayor proporción en contacto con la pared abdominal si utilizas las dos manos que si utilizas solamente una y tus dedos. Percusión. Aquí buscamos básicamente vibración de tejidos. ¿Cuál sería lo que tendríamos que encontrar? Si es timpánico, si es hiperresonante lo que estamos percutiendo, si es resonante, si es un sonido mate, si es un sonido plano. Ya como tarea de esto sí les dejaría buscar para que ustedes hagan el mismo resumen y hagan el ejercicio que yo hice cuando cursé semiología, cuáles son las partes que yo percuto que deberían sonar timpánico, cuáles son las partes que percuto que deberían sonar hiperresonante, resonante, mate y plano. Digamos que en este caso la convención por naturaleza es dígito digital, donde se colocaría en juego los índices y los medios. Colocaría mi dedo índice y mi dedo medio, o ambos, de la mano que no domino, en mi caso sería la mano izquierda, sobre la parte que voy a percutir de la paciente o del paciente, y con mi mano dominante colocar los mismos dedos, el índice y el medio, en forma de gatillo, y luego hacer un movimiento como si fuera un gatillo, de pegar, ¿cierto? ¿Qué es lo importante de esto? Que nunca dejes el dedo
en los dedos, digamos, que están en la mano no dominante. ¿Por qué? Porque eso alteraría el sonido o la variabilidad de las ondas cuando él intente regresar. El sonido intente regresar. En la ocultación, aquí lo vital, sentido del oído. Eso es lo más, lo que utilizamos. La ocultación y el sentido del oído. Entonces, lo normal sería el primer y el segundo ruido, el murmullo vesicular y unos ruidos peristálticos presentes. Eso sería lo normal. Lo que vamos a encontrar, que sería anormal, serían soplos, clics, chasquidos, frotes pericárdicos, crépitos, sibilancia, roncus, roces pleural. Sería lo que no debería estar, ¿cierto? Evitar agachar la cabeza, porque la literatura nos refleja que eso genera una congestión cefálica y puede variar la percepción del sonido que estás o intentando escuchar, ¿cierto? Entonces, evita agachar la cabeza para que no exista una congestión cefálica. Muy rápido, para despertarnos. Ya hablé bastante y quiero que ustedes... a ver, aquí Daniela escribió hace un tiempo, la hospitalización actual no cuenta y solo se coloca en los quirúrgicos el procedimiento y la fecha en el que se realizó. Así es, concuerdo con Daniela. Bueno, en este caso, la pregunta, muy rápido, igual que ahora. Cálmate, cuando uno ve quiz, uno se altera, uno dice, anda, Dios mío, ¿esto qué es? Pero solamente léelo, coloca el número que tú consideres y listo, ¿vale? En el examen físico segmentario, la ocultación del abdomen se hace de último. Eso es verdadero, marca 1. Y si es falso, escribe 2. Vamos, escríbelo en el chat. 1, 2, 2, 2, 2. A ver, 2, 2, 2. Perfecto. Bueno, en efecto, esto no es verdadero, ¿cierto? Esto es falso, porque la variabilidad, muy bien, 2, muy bien, están activos, eso me gusta. Así sí aguanta hacer un taller, cuando las personas son participativas. Entonces se preguntarán, sí, pero es que el orden que tú nos mostraste no es ese. Bueno, resulta que la literatura nos refleja, creo que eso es el sistema digestivo. Sí, claro, sistema digestivo. Por eso hablé de abdomen. Cuando vamos a evaluar el sistema digestivo, el orden cambia, ¿verdad? Voy a pasar la diapositiva, la que les había colocado al inicio. A ver, a ver, a ver. Aquí coloco yo inspección, palpación, percusión o ocultación. Eso es lo que normalmente deberíamos hacer en todos los sistemas, excepto en abdomen, sistema gastrointestinal. Primero es inspección, luego ocultamos, ¿verdad? Luego palpamos y luego percutimos. O sea, ocultación pasa a estar aquí en medio de estas dos. Se preguntarán, ¿por qué? ¿Cuál sería la...? Bueno, ya hay María Camila dio. Lo que pasa es que si se percute primero, se puede alterar los ruidos gastrointestinales. Por eso se hace primero la ocultación. Eso tiene que ver con la OR. Lo que dijo Camila es cierto. Lo que pasa es que si nosotros percutimos primero, podemos alterar los ruidos gastrointestinales. Esa es la razón. Su Heidi, muy bien, esa es la razón. Entonces, este es el orden excepto para abdominal. ¿Vale? Entonces, bueno, ya aprobar. Yo creo que han aprobado casi todos los quizzes. Muy bueno. Tienen muy buenas bases. Quiere decir que están como la foto inicial de ese otoño, de esos árboles bien bonitos. Están así, eso es muy bueno. La única forma, otra preguntita, la única forma de percutir un soplo es por medio de la ocultación. Verdadero, escribe 1, falso, escribe 2, 3, escribe 3 si la pregunta está mal redactada. Los leo, vamos, todos, 1, 2 o 3. ¿Qué creen que puede ser la respuesta? 3, dice María Camila. Daniela 3, bien, 3, 3. Jorgelian 3, muy bien. Odalis 3, Wendy 3, Letzi 3. Muy bien, perfecto. La respuesta, en efecto, claro, la pregunta está mal redactada. Si se dan cuenta, son preguntas sencillas. No quiero, yo creo que digamos, nos viven haciendo muchas preguntas en rotaciones, los profesores. Y la pregunta va enfocada a eso, a que miren el error. Aquí nos habla de percutir, ¿cierto? Y después de ocultar. Estamos hablando de dos técnicas diferentes.
Y estamos hablando de un soplo que evidentemente yo mencioné que se ve en la ocultación. Entonces, evidente, la pregunta está mal redactada. Muy bien. Por último, impresión diagnóstica. Ojalá si fueran anotaciones. Sí, ojalá si fueran. Desafortunadamente nos colocan cosas bastante extrañas, pero yo confío ciegamente que después de este taller vamos a, digamos, a solidificar conocimientos, porque para eso es esto. Muy seguramente la mayoría de los que están aquí ya han hecho una historia clínica, han tenido contacto con el paciente. Para los que no, que estos errores, tips que hemos dicho mi compañero Jorge y yo, sirvan para que a ustedes no les pasen, ¿verdad? Entonces sí, ojalá ya si fueran las preguntas de rotación y los parciales, pero no, nos preguntan que con cuántas, no sé, con cuántos milímetros de mercurio trabaja una mitocondria, por el amor al cielo, cosas similares, pero bueno, cosas que también en algún momento deberíamos saber. Dentro de la impresión diagnóstica, aquí vamos a tener en cuenta es, llegamos a nuestro destino. Digamos que ¿cuál es el peso molecular de la insulina? Sí, también. Es una pregunta también bastante corchadora, ¿verdad? Pero bueno, llegamos a nuestro destino. Y digo nuestro destino es porque una vez nosotros sabemos exactamente qué tiene el paciente, entonces podremos tratarlo, ¿verdad? Diagnósticos, hay 5 formas, así a grandes rasgos. Ustedes dirán, sí, pero es que yo conozco varias. Claro, hay más. De hecho, los diagnósticos tipo que van acompañados pues, de signos y síntomas tienen ese nombre, diagnóstico de signos y síntomas. Diagnósticos sindrómicos, diagnósticos anatómicos, diagnósticos etiológicos. Eso hay varios, pero hay algunas literaturas que lo sintetizan en estas 5 formas de diagnosticar. Un diagnóstico positivo, que esto es algo que no se refuta, esto es algo inequívoco, indiscutible, es algo que no cambiaría. Se realiza por medio de pruebas diagnósticas, evidentemente. ¿Cuáles? Endoscopía, biopsias, ¿verdad? Aspirado, cualquier cantidad de cosas que sean fidedignas. Desafortunadamente, bien coloco ahí, no siempre es posible, porque si nosotros no hemos cursado, ¿cuántos átomos de yodo tiene la amiodarina? No, por Dios, eso sí ya son preguntas bastante... Y esto se está saliendo de control. Se emocionaron con las preguntas lunáticas. Por favor, ¿cuánto mide el papel militar del EKG? Por Dios. Entonces, ¿qué buscamos acá? En el diagnóstico positivo son medidas irrefutables, ¿vale? Diagnóstico inductivo. El diagnóstico inductivo va encaminado a analizar los síntomas, al síndrome de aquí a la patogenia y luego a la causa. Sintetizándolo es buscar signos y síntomas de forma cronológica. Eso es un diagnóstico inductivo. Dentro del diagnóstico por exclusión, la misma palabra lo menciona, es aquel que consiste en revisar los posibles cuadros clínicos y hacer la diferenciación según la riqueza de manifestaciones. De acuerdo a ella se define el diagnóstico. ¿Cómo así? Un paciente que tenga fiebre, que tenga cefalea, que tenga... Voy a colocar un sinnúmero de manifestaciones que posiblemente no guarden relación una con otra, pero voy a darle, digamos, esa relación. Fiebre, tos, cefalea, disnea, hipertensión, a ver, una fase álgida. Uno comienza a pensar en de hecho, creo que ahora ya todos están pensando en posibles diagnósticos. Comienzan a descartarlo uno a uno porque se dan cuenta que esta enfermedad cursa con la gran mayoría. Un ejemplo, dengue. Usted dice, bueno, esto probablemente sea dengue, pero yo lo descarto por esto, esto y esto otro. El dengue debería cursar con esto no está cursando. Otro, digamos, así bien loco, un resfriado común. Bueno, el resfriado común normalmente no cursa con hipertensión, normalmente, pero recuérdense que en medicina 1 más 1 nunca va a ser 2. Entonces, bueno, podría descartarlo. Entonces, eso es un diagnóstico por exclusión. Diagnóstico intuitivo sí se deja para aquellas personas que ya son un poco más clínicos, son semiólogos, tienen experiencia.
y saben a ciencia cierta, por simple agilidad mental, cuál sería el diagnóstico de ese paciente, un diagnóstico intuitivo. Si me preguntan a mí, yo he visto doctores que han diagnosticado apendicitis, no tocando en la parte de la fosa ilíaca derecha, no, sino en la región hipogástrica. Ustedes dirán, bueno, pero es que la literatura ahí me dice que lo típico es fosa ilíaca derecha, exacto. Pero así será la experticia que tiene ese doctor, que él dice, eso es una apendicitis, y te vas a acordar de mí en un par de horas. En efecto, era una apendicitis, y en este caso, pues, tuvo una manifestación clínica un poco diferente a lo que generalmente nos muestra la literatura. Diagnóstico terapéutico. Requiere para ello dar tratamiento ante una sospecha o probabilidad. Esto se convertirá en diagnóstico evidente ante la respuesta óptima del tratamiento. Lo evidenciamos mucho cuando llega un paciente con X enfermedad, pero la literatura nos dice que para esa enfermedad la etiología más frecuente es tal microorganismo. Por ejemplo, del 100%, el 90% es Escherichia coli. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? A instaurarle tratamiento para Escherichia coli. Existe un 10% de probabilidad de que me equivoque, claro, pero es que el 90% gana por encima del 10%, ¿verdad? Entonces, para concluirles, colegas, unos pequeños consejos que yo les daría, ya terminando estos dos ciclos de historia clínica, es el primero: usen su olfato. 2, usen sus oídos. 3, usen sus ojos. 4, usen su tacto. Con esto, hagan una detallada historia clínica con lo que escucharon y preguntaron y describan minuciosamente lo que vieron, olfatearon y tocaron. Gracias nuevamente por estar acá. Me place realmente contar con este tipo de espacios bastante bueno. Espero haya sido de su mejor provecho. Lo disfruté, espero lo hayan disfrutado ustedes también, hayan refrescado cosas que sé que en su cabeza ya estaba. Espero seguir haciendo esto poco más seguido, ya sea con Hacemos Núñez o con otras asociaciones, que ojalá fuera siempre Hacemos Núñez, una buena participación. Gracias, y gracias, infinitas gracias, Jorge, por invitar a ser parte de esto. Muy bueno, me gustó estar aquí. Muy buenos colegas, y me gustó esto que hicimos. Entonces, bueno, Jorge, te doy la palabra. Bueno, Lacides, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho. Okay. No, gracias a ti por acompañarnos este rato, y pues a todos los participantes agradecerles y que nos cuenten cómo se sintieron, qué tal la pasaron ahí por el chat para ver qué tan provechoso fue el evento. Bueno, aquí veo varios gracias. Eso yo creo que es bueno, Jorge. Creo que se cumplió lo que se quería. Entonces, bueno. Bueno, la verdad, muchas gracias al doctor Lácides o a Lácides y a Jorge por estar aquí, por darnos Mejor, este taller. dime, Que la dime verdad, mejor. que la verdad fue muy productivo. Yo creo que para todos los que estamos aquí, tanto para mí también para reforzar, porque nosotros también debemos estar estudiando siempre y estar preparándonos cada día. Entonces, agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros, y también a todos los que asistieron, a todos los que participaron. Muchas gracias. Y el formulario el cuestionario se estará enviando por WhatsApp, por el chat, por el grupo. Entonces estén muy pendientes. Las preguntas también es un caso clínico sencillo, van a contestar, y nosotros no tienen puntaje, sino nosotros vemos la respuesta y por ende le mandaremos el certificado a cada uno. Si tienen alguna pregunta, agradecimientos, pueden hablar ahora. Bueno, muchas gracias a todos.